¿Qué tal? Bienvenidos, les saluda Claudia Palacios. Hoy vamos a hablar de ingeniería, de ciencia, del corazón, de la educación y temas relacionados alrededor de estas palabras y de estos conceptos. Para eso nos acompaña el doctor Jorge Reynolds, ingeniero y con 12 doctorados honoris causa. Doctor Reynolds, bienvenido. Es un placer estar en su programa. Usted estuvo hace unos días en un foro cuyo nombre era Los riesgos de la educación en un mundo cambiante. Y usted y otros científicos planteaban la necesidad de educar de manera diferente a los jóvenes, involucrando la tecnología y que no fueran los profesores los que dictaban clase. Un concepto un poco, ya se viene trabajando desde hace tiempo, pero como que nadie lo aplica bien. ¿Ya se sabe cómo aplicarlo bien? Yo no diría que saber aplicarlo, pero estamos en un mundo tan cambiante desde diferentes aspectos. La tecnología es uno de los desarrollos que más está penetrando en cualquier tipo de actividad. El teléfono celular, las videoconferencias, los nuevos periódicos ya en forma virtual, el 3D, todo esto son cambios verdaderamente increíbles lo que se está logrando y lentamente esto va entrando en el común y corriente de la gente. Usted es un educador, pero también usted se graduó de ingeniero, pero también ha sido un autodidacta, ¿verdad? De alguna manera, ser tan estudioso lo ha llevado a ser un autodidacta. Sí, porque la ingeniería electrónica, en primer lugar, cuando yo me fui para Inglaterra a estudiar ingeniería, era ingeniería. Ahí pasé a ingeniería eléctrica. Y a los 4 años me dijeron, se abre ingeniería electrónica, los que quieran pueden pasar, son 2 años más. Yo pasé a ingeniería electrónica y salimos del primer grupo de ingenieros electrónicos en Europa. El primerito. Claro, pero después de ahí, para desarrollar todos los inventos que ha desarrollado, de los que ahorita vamos a hablar, usted no volvió a la universidad a que le enseñaran, sino que usted Sí. investigó, creó y a través de ahí desarrolló un conocimiento que enseña a otros, ¿verdad? Sí, ya ingeniería electrónica era una cosa rara, porque fuimos del primer grupo en Europa. Entonces a mí me preguntaban, no solamente aquí, sino allá, ¿qué estudió? Decía yo, ingeniería electrónica. La gente en ese tiempo estaba de moda la bomba atómica, entonces pensaban, este debe saber de la bomba atómica y debe saber arreglar planchas. Ah, ¿y cómo hizo en ese momento para decidir un ejercicio que lo llevó después a tener una carrera tan brillante? ¿Usted era de los que buscaba trabajo o de los que decía yo me voy a hacer mi propio negocio? ¿Cómo era en esos tiempos? Cuando llegué a Colombia por amigos, compañeros de colegios, pues habían estudiado medicina y por una serie de coincidencias me llevaron y les había llegado unos equipos electrónicos, los primeros que llegaban al país, para cardiología en la Facultad de Medicina. Y ahí el doctor Paredes, que era el decano, me nombró ingeniero electrónico del Departamento de Fisiología de la Universidad Nacional. Eso era absolutamente incomprensible para cualquier persona, todavía más para los médicos, que en ese tiempo la medicina era una de las carreras en que no entraba nadie que no fuera médico. Y ahí principié a ver que el corazón era un sistema eléctrico y que ese corazón yo lo entendía cómo funcionaba. Casi simultáneo entré a trabajar a la clínica Chayo, que se comenzaba. Fui uno de los fundadores de la clínica y de esta manera comencé también a ver que las arritmias era uno de los grandes problemas en que morían muchísimos pacientes.
y dentro de la variedad de arritmias, una que se llamaban bloqueos auriculoventriculares. Y viendo que el corazón era un sistema eléctrico, me puse a pensar la posibilidad de crear un sistema de estimulación artificial eléctrica del corazón, y esto me llevó a la creación del primer marcapaso. Del primer marcapasos. ¿Eso fue en 1958. Y de entonces ahora la evolución de los marcapasos, pues verdaderamente increíble. Estamos hablando en 1958, cuando comenzaba la carrera como electrónica. Entonces, todavía no era comercial el transistor, ya se había inventado, pero no era comercial. Hablo del transistor como elemento, no como el radiecito que todos usamos. Sí. Y esto me llevó a que comencé a evolucionar ese primer marcapaso que hice, que pesaba 60 kilos, con una batería de automóvil y con tubos de radio. Y de este aparato, pues fuimos evolucionando, se fue cambiando, aparecieron varias fábricas de marcapaso en el mundo. He estado siempre vinculado al desarrollo de los ¿el suyo fue el primero en el mundo entero? En el mundo entero. ¿Cómo es que usted no se ha ganado un Nobel? No, no lo sé. Se lo están debiendo, ¿verdad? ¿Cree usted? En todo caso, pues, en este momento se han beneficiado con los marcapasos alrededor, ya podremos decir que de 80.000 personas, o sea, el doble de la población colombiana. 80.000 personas, 80 millones de personas. De personas que se han beneficiado con los marcapasos. Ya. Hoy claro, me imagino que mucha gente lo confunde a usted con un médico, ¿no? Cuando lo ven trabajando en temas de medicina y en este flechazo con el corazón que usted tuvo apenas comenzando su carrera, mucha gente pensará, el doctor Reynolds es un médico, pero no, es un ingeniero. En la mayoría de los casos me confunden siempre con que yo soy médico. Pero usted, después de tanta experiencia, puede diagnosticar una enfermedad del corazón, puede hasta recetar y todo eso, pues, ¿o no? Pues figúrese que pues son tantos años metido en esto, 69 años, en que pues el corazón es un órgano que más o menos sé cómo funciona. Cada día aprendo que sé menos. ¿Del corazón? Del corazón. La evolución, el corazón tiene una complejidad que usted no se puede imaginar. Eso quiero saber. Hace unos días hacíamos una nota aquí en el noticiero sobre el estado de salud del corazón de los bogotanos, a propósito de que hay gente, cada vez hay más gente obesa y esto hace que su corazón pues no funcione idealmente. ¿Qué nos falta por saber del corazón? Yo creo que es infinito, porque los mismos desarrollos tecnológicos nos han llevado a conocer más a fondo el corazón y cada día aprendemos que el corazón tiene diferente, la complejidad del corazón y del cerebro son verdaderamente increíbles. Hasta ahora estamos medio aprendiendo cómo funciona el corazón. Pero ¿hacia dónde apunta usted? Con los años de vida que le puedan quedar, que ojalá sean muchos, y las futuras generaciones, ¿cuáles son sus hipótesis respecto a lo que conoceremos del corazón? El corazón, si lo ponemos como un sistema de bomba, son dos bombas paralelas, impelantes, expelantes, lo más sencillo. Pero para que eso funcione durante tal vez 80 años, sin reparación, puede que haya problemas, pero en la mayoría de los casos funciona durante 80 años. Y si pasan 10 segundos en que ese corazón para, pues está al borde irreversible de la muerte. Entonces hay que pensar la precisión con que tiene que funcionar ese órgano. Sí. Usted ahorita está en el desarrollo de otro tipo de marcapasos.
Cuénteme, porque es que con solo conocer la definición del tamaño, uno se queda pensando cómo puede haber evolucionado esto de algo de 60 kilos de peso a el tamaño de una cuarta parte de un grano de arroz. Sencillamente la nueva tecnología que se llama nanotecnología, la creación de circuitos electrónicos a tamaños de 3, 4 nanómetros. Un nanómetro es la millonésima parte de un metro. Para efectos prácticos es 100.000 veces más pequeño que el grueso de un cabello rubio. El cabello negro es un poco más grueso. ¿Para cuándo va a estar ese marcapasos Pues funcionando? ya estamos esperando que ojalá este mes se hace la primera implantación en un humano. ¿Aquí en Bogotá o en dónde? No, va a ser probablemente en los Estados Unidos. El desarrollo y la evolución de estos marcapasos, de esta tecnología, ¿en qué porcentaje se ha hecho en Colombia, siendo el creador un colombiano, y en qué porcentaje se ha hecho afuera? Sí, ha sido totalmente un desarrollo que yo lo he dirigido. Yo hice la creación, digamos, no me gusta decir esas palabras, pero fui el creador de ese nuevo marcapaso. Y esto no se podía desarrollar en el país porque no existía la nanotecnología para convertirlo ya en un sistema funcional. Entonces se desarrolló en Taiwán. Doctor Reynolds, cuando uno lo oye hablar y entiende que usted ha hecho pues toda su carrera en Colombia, por supuesto viajando mucho y comunicado con universidades de todas partes del mundo, se le pasa por la cabeza, bueno, pero este hombre, ¿por qué no es un cerebro fugado? ¿Por qué ha hecho su vida en Colombia? ¿Por qué ha podido desarrollar su carrera de manera tan amplia sin irse de Colombia? Tiene razón, es muy curioso, ya que yo hice también mi ingeniería fuera del país. Volví al país y por circunstancias de familia me quedé. Comencé siempre pensando en volverme, pero me llegaron los 30 años y cuando le pasa a uno los 30 años ya es un pésimo emigrante si se vuelve uno para alguna parte, porque no se acomoda ni con lo de allá ni con lo de, le hace falta lo de aquí, desde la comida en adelante. Entonces, a los 30 años ya resolví quedarme y tratar de hacer lo que se podía en nuestro medio. ¿Pero fue una buena decisión o usted cree que su carrera sería mucho más brillante si se hubiera ido? Pues yo creo que he podido desarrollar cosas muy curiosas y cosas en que he envuelto en esto la educación médica, la educación en ingenierías, la educación en muchas otras disciplinas como matemáticas, porque todo esto tiene que ver con el corazón. Sí. Física, química, en fin, poder crear un grupo interdisciplinario como es el que tengo yo en la Clínica Chayo, en mi departamento de investigación, y esto en colaboración con las universidades, con otros centros de investigación, con ayudas económicas pequeñas. Es decir, aquí voy a una cosa, desgraciadamente en nuestro país todo es chiquito, hacer investigacioncitas con platicas y acomodarse uno al diminutivo, pero se hacen cosas interesantes yendo a trabajar únicamente en cosas pequeñas. No hay que pensar en hacer cosas de grandes desarrollos porque es imposible. O sea, ¿pero se pueden hacer cosas grandes partiendo de esos diminutivos? Sí, claro. Claro, y cosas muy originales y que cubren necesidades, hablo yo en este momento, de lo que es la medicina y en particular la cardiología. En ese orden de ideas, su mensaje para quienes están recién saliendo de ingenieros electrónicos en una universidad en Colombia o los mismos médicos, porque usted es un médico también, ¿cuál es? Pues que van a una profesión
que en 5 años va a ser muy diferente a lo que tienen hoy día. 10 años apenas se alcanza a ver cómo será el desarrollo. Pensar cómo va a ser el desarrollo, no solamente en medicina, sino en toda actividad humana, en la mitad del siglo, es completamente imposible. El ascenso logarítmico del desarrollo tecnológico, el desarrollo humano, el desarrollo industrial, de todo es verdaderamente impresionante. Pero entonces ahí vuelvo a lo que le planteaba en la primera pregunta, a propósito del foro en el que participó sobre educación. Si ni siquiera se puede avisorar lo que va a pasar en 10, en 15 años, ¿cómo se puede plantear un nuevo sistema educativo para esos niños que van a ser los profesionales dentro de 20 años? Desgraciadamente no se puede plantear, se puede hablar de 5 años, se puede saber más o menos cómo se van a dirigir. 10 años apenas se puede. Pero ¿se podría decir qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal para dejar de hacer lo malo y hacer más de lo bueno? Yo creo que aquí tenemos un bachillerato deficiente. Tenemos a pesar de todo, unas universidades con buen desarrollo. No hay una investigación verdadera porque el gobierno no está interesado, y los gobiernos, no hablo de no están interesados en ciencia y tecnología. Un país que no tiene su propia ciencia y tecnología es un país que no puede salir del subdesarrollo. Eso hay que tenerlo claro. Aquí predomina la política y lo que no produce votos, pues se desecha. Ya que habla de eso, cuénteme la anécdota que refleja lo que usted está diciendo, ese momento de su carrera en que usted dice no vamos a salir del subdesarrollo por cuenta de eso, en lo anecdótico. Es así. Entonces hay que buscar... ¿Pero qué le pasó? Cuénteme algún detalle, No, que nunca ha habido en propuestas que yo he hecho de proyectos de investigación, todo esto, no ha habido ninguna acogida. Entonces resolví casualmente tratar de conseguir las ayudas económicas para hacerlo afuera, hacerlo en Colombia, mostrar que en Colombia sí se pueden hacer las cosas, pero que hay que buscar los medios afuera. Los recursos por fuera. Nos queda poco tiempo y quiero que me hable del fonendoscopio, que es un aparato que todos conocemos porque todos en la vida alguna vez hemos ido a un médico y siempre nos lo ponen, nos auscultan y está de cumpleaños el fonendoscopio. Y como me decía alguien, lo que nos aterraba era desde chiquitos el frío cuando nos ponían el aparatico. No, y entender cómo cuando uno se pone esta parte de acá del fonendoscopio, cómo se oye de duro, y esto siempre es una fantasía. Ese fue un invento de un médico francés, el doctor Lanier, y este año se conmemoran 200 años en que descubrió este aparato. Su primer fonendoscopio consistió en un cono de papel, de cartulina, y con eso oía y amplificaba los sonidos del corazón. Poco a poco fue evolucionando y este año, estando yo trabajando en nuevo fonendoscopio, vi que Lanier había sido el precursor y que se conmemoraban este año 200 años. Entonces, con la Clínica Chayo hemos hecho pues todo un homenaje a Lanier. Pero creando un nuevo fonendoscopio. Y creando finalmente un nuevo fonendoscopio. ¿Cuándo va a estar este fonendoscopio que, según entiendo, también diagnostica? Sí, exactamente. Entonces tenemos que ese nuevo fonendoscopio ya estamos en pruebas, ya está funcionando, ahora habrá que perfeccionarlo. Y este fonendoscopio tiene la ventaja de que existe, para hacer una comparación, una especie de biblioteca virtual de enfermedades cardíacas, o sea, de patologías. Y este fonendoscopio lo que hace es electrónicamente
comparación de todas estas patologías y la que más se aproxima le da el resultado al médico. Fuera de que todo esto se hace con el teléfono celular, entonces se puede almacenar, lo pueden mandar, por ejemplo, en los médicos que acaban de terminar y que se van a su año rural, donde probablemente lo único que van a tener para poder hacer su diagnóstico de sus pacientes es un fonendoscopio. Entonces se pueden comunicar con sus profesores que les ayuden a resolver el diagnóstico y demás. Pero entonces ahí, si el mismo aparato da el diagnóstico, pues los médicos empiezan un poquito a sobrar, ¿no? Al menos en una parte del proceso. No, porque la parte humana, quien toma la decisión, a esto le da dos resultados, entonces los más aproximados, y el médico tiene que tomar la decisión cuál es. También tiene que ver una serie de todo el estado del paciente asociado, que puede cambiar el diagnóstico, el por qué sucedió ese problema. Todo esto, la medicina pues es un conjunto, no solamente una especialidad. ¿Cuánto tiempo les ha tomado desarrollar este fonendoscopio? Ya llevamos como unos 3 años en su desarrollo. Del nanomarcapaso, ya la idea la comenzamos con el doctor Jorge León Galindo en comienzo del siglo, en el año 2000, y hasta ahora lo pudimos volver una realidad. ¿Y del dron para emergencias cardiológicas? Eso es otra cosa muy importante, porque viendo lo que se está desarrollando los drones para una gran cantidad de diferentes tareas, desde sacar lindas fotografías hasta usos militares, obviamente, para poder hacer control de determinadas zonas, de industrias, es decir, es infinita las posibilidades. Entonces, una de las ideas es tener un dron de emergencia, por ejemplo en la clínica Chayo, y entrenar previamente a los celadores de los centros comerciales, donde ocasionalmente hay problemas de ataques cardíacos. Entonces, mientras llega la ambulancia y llegan los paramédicos, hay que acordarse del tráfico de Bogotá. O sea, es un dron para que levante al paciente infartado y lo lleve a una clínica. Lleva los elementos para poder hacer las primeras resucitación de ese paciente. Ah, y que sean los celadores los del que ponen, sitio, pero dirigidos por medio del teléfono celular desde la unidad de cuidado intensivo en la clínica, por los médicos. ¿Y esto para cuándo va a ser una realidad? Ya lo tenemos, eso lo estamos trabajando con la Universidad de los Libertadores, porque es una universidad que tiene aeronáutica. Lo hemos estado también con algunas injerencias de la Fuerza Aérea Colombiana, con otras entidades de emergencias, con la Sociedad Colombiana de Cardiología, en fin. Esto hay que adornarlo y ayudarlo con una serie de entidades afines al desarrollo ¿Pero tecnológico. ya han logrado atender a alguien que ya haya...? Todavía no, porque hasta ahora no ha habido licencias, en este momento no ha habido licencias en ninguna parte del mundo sobre ya la reglamentación para poder usar los drones. No, oyéndolo y a su edad y una vida también aprovechada, más bien le digo, lo dejo tranquilo para que siga trabajando, porque cada minuto suyo es de mucho beneficio para la humanidad. Le agradezco mucho que haya venido hasta aquí, doctor Reynolds. Encantado de haber estado en este programa y muchas gracias a los televidentes. Bueno, muchas gracias a ustedes por mirarnos, por seguir este programa.